Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están gozando en este hermoso día? Hoy es un día muy, muy especial. Claro que todos los días que alabamos al Señor son especiales, pero hoy, de verdad que estamos celebrando un acontecimiento sin precedentes, nunca antes visto, y que solamente lo encontramos en la palabra del Señor. Así que quiero compartir hoy el tema, la noticia más importante de toda la historia. Seguramente ya sabes a qué me refiero. Toma lápiz, un cuaderno, tu Biblia y dile a los demás que no te molesten, que no te interrumpan, porque vamos a disfrutar la palabra del Señor. Ahí donde te encuentras, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de seguir conectados. Y aunque no podamos reunirnos en el templo, pero sí podemos estar conectados en el Espíritu. Y ahora vamos a recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno, Señor, afirmando la fe, Señor, confirmando tus promesas. Y que cada día nuestra confianza en ti siga creciendo más y más. A los corazones, Señor, que tienen dudas, que tienen incertidumbre, que tienen temor, te pedimos que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, traiga paz, esperanza y consuelo a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí puedes seguir alabando al Señor. Vamos a dar lectura al libro de Mateo, capítulo 27, del 62 al 66, por favor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hay noticias que siempre van a provocar reacciones cuando las recibimos. Hay noticias que nos causan emoción, nos emocionan. Hay noticias que nos alegran. Hay noticias que a veces, todo lo contrario, en lugar de alegrarnos, pues nos causan tristeza. Hay noticias que nos lastiman. Hay noticias que nos duelen. Pero también hay noticias que nos enojan. Hay noticias que nos enfadan, que nos enfurecen. Bueno, pues hay todo tipo de reacciones cuando uno recibe una noticia. También hay noticias que preocupan. Por eso, como cada domingo, te digo, ten cuidado con las noticias que estás recibiendo en tu mente y en tu corazón. Que porque alguien mandó un video así, que porque en China, que porque en Estados Unidos, que porque en España. Mira, no hay nada mejor que recibir noticias buenas, llenarnos y alimentarnos de noticias positivas y noticias, sobre todo, que te lleven cada día a conocer y a confiar más en el Señor. Así que esta palabra es importante que tú la recibas y que tú la atesores en tu corazón, que por cierto es una gran noticia. Hoy celebramos el momento cuando en aquellos lugares del Medio Oriente, donde la gente fue testigo de un terrible espectáculo. Un hombre que fue torturado, un hombre que fue severamente golpeado, un hombre que fue hasta lo último vituperado, injuriado y por supuesto lacerado. Su nombre es Jesús. Moría colgado en aquella cruz del Calvario. Pero 3 días después, la película o la historia, que es más que una película, porque esto es real, la historia cobra un rumbo distinto. Se comienza a escuchar una noticia impactante. ¿Cuál es?
La tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Era algo increíble que, por supuesto, para sus enemigos, para aquellos que él mandaron, ¿verdad?, a la cruz a Jesús, aquellos que pidieron su crucifixión, ahora estaban absortos, ahora estaban sorprendidos y también estaban furiosos de haber recibido esta gran noticia. ¿Qué es lo que causa en ti saber que Cristo no está muerto? Que Cristo resucitó y que Cristo vive. Al menos en mí, esta noticia causa paz, causa alegría, regocijo y por supuesto me emociona. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo solamente sería, de verdad, una más de tantas religiones que hay en el mundo entero. Pero hoy celebramos esta noticia de que Cristo está vivo. A veces nos alegramos cuando escuchamos que el precio de la gasolina bajó. ¡Ay, qué buena noticia! ¿Verdad? Que baje más. Y está bien. A veces nos emocionamos, o generalmente siempre, ¿verdad? La gente, el hombre, la mujer, se emociona cuando sabe que van a ser padres. Algunos no tanto, pero la gran mayoría sí. Voy a ser mamá. Vamos a tener un bebé. ¡Qué emoción! Te emocionas cuando te enteras de que te van a aumentar el sueldo al doble o al triple. Quizá te pones triste cuando recibes la noticia que un ser amado que vive lejos ha partido de este mundo. Pero bueno, hoy no es tiempo para malas noticias ni para noticias tristes. Hoy es tiempo de celebrar y de conmemorar la gran noticia que sacudió al mundo entero y que hasta el día de hoy nosotros podemos celebrar, de que Cristo vive. Él no está en una tumba. Hay muchos líderes que han fundado religiones, por lo menos 3 de las más importantes. Podemos hablar del budismo, que fue fundado por Gautama Buda, que murió hace aproximadamente 500 años antes de Cristo. Otra religión fundada por Abraham. El judaísmo, que murió 2000 años antes de Cristo también, aproximadamente. Y vemos otra religión también muy conocida en el mundo entero, fundada por Mahoma, el Islam, que él murió el 8 de junio del año 632 antes de Cristo en la ciudad de Medina, allá en Arabia Saudita. Y hasta ahora, cada año, miles de sus seguidores visitan la tumba de este hombre llamado Mahoma. Estos 3 personajes importantes tienen algo en común: es que los 3 aún permanecen en la tumba. Recuerdo una canción de este cantante Redimidos, que quizá cuando lo escuchamos en la casa o en el coche, hay una frase que me encanta cuando dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Y eso es verdad. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo Jesús dejó la tumba vacía. Aleluya, gloria a Dios. Yo me imagino, o yo pienso que esta canción, ¿verdad?, le retumba al diablo, a sus demonios y a los enemigos de Jesús. Como que a propósito, este cantante, ¿verdad?, así lo interpreta, ¿no? En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, ahí sigue. Pero sabe, hay una tumba que está vacía hasta el día de hoy, y es donde estuvo Cristo Jesús. No por mucho tiempo, solamente por 3 días, aunque no completos las 24 horas, pero allí estuvo. Sin embargo, Jesús, que no es simplemente un iluminado, no es simplemente un profeta o un hombre extraordinario como lo llaman algunos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es cualquier persona. Jesús es el hombre más extraordinario que jamás haya existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Jesús tuvo 3 credenciales. La primera es el impacto de su vida sobre la historia, de tal manera que la historia se divide en un antes y en un después de Cristo. Número 2, la profecía bíblica cumplida en su vida.
Y número 3, su resurrección. La resurrección de Cristo es una doctrina fundamental para el cristianismo. De hecho, el cristianismo sin la resurrección no puede subsistir. Tampoco la resurrección sin el cristianismo. La Biblia entera trata de Jesús como el Redentor, aquel que vino a traer salvación a toda la humanidad. Él debió pagar con su propia vida y morir para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Jesús es el único líder que ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es el único quien ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No en vano hay un libro tan sagrado, el libro de los libros, la Santa Biblia, que trata acerca de Jesús como el Redentor. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla de la promesa del Redentor. En los 4 evangelios trata de la manifestación gloriosa del Redentor. El libro de los Hechos habla de la propagación del mensaje del Redentor. Las cartas de Pablo son la explicación del mensaje del Redentor. Y el libro final, el del Apocalipsis, trata acerca de la consumación de la obra del Redentor. Mire qué gran bendición que tú y yo podamos hoy contar con una Biblia. Hay diversas reacciones hasta el día de hoy a la noticia de que Cristo resucitó. Muchos que antes eran ateos y comenzaron a hacer investigaciones muy profundas, se dieron cuenta que no podían refutar la resurrección de Cristo, porque es un hecho histórico. Ahora, algunos afirman que Jesús no había muerto cuando lo bajaron de la cruz. Mire, hay diversas reacciones a esto. Quizá para los discípulos fue sorpresa y asombro, pero para los enemigos de Jesús fue una noticia de verdad que les causó mucho coraje y también mucha preocupación. Aquellos que dicen que Cristo no estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz, dicen que Cristo tuvo una especie como sufrió un desmayo. Un hombre llamado Paulo Heidelberg, a comienzos del siglo pasado, hizo un inútil intento de refutar la resurrección de Cristo. Este hombre afirmaba que Jesucristo sufrió una síncope, o sea, un desmayo. Sin embargo, él se dio cuenta que al pasar del tiempo, incluso otros también grandes estudiosos, ¿verdad?, que con la ciencia le refutaron que esto es imposible. Incluso si Jesús hubiese sido bajado con vida de la cruz, bueno, sencillamente hubiese muerto en el sepulcro, ya que el contacto del cuerpo con la piedra fría habría sido suficiente debido a la congelación de la sangre, por el hecho de que la circulación regular ya había sido detenida. Además, un hombre que ha sufrido un desfallecimiento, como dicen ellos que pasó Jesús, no es revivido encerrándolo en una caverna. Al contrario, lo llevan a un lugar donde pueda recibir aire puro. Lo llevan al aire libre, pues. Entonces, además, el fuerte olor de las especias aromáticas también hubiesen asfixiado y hubiesen pues terminado de matar, si es que Jesús no estaba muerto, porque el lugar estaba sellado herméticamente, aquella tumba. Entonces, mire, no hay evidencia de verdad y nada que sustente que Jesús tuvo un desmayo. Al contrario, Juan 19:35 dice: y el que vio y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Aquí estaba un hombre, un testigo, un soldado, que se dio cuenta que realmente Jesús había muerto. Entonces, vamos a ver algunos puntos, algunas evidencias claras y sencillas que muchos no quieren ver y no desean comprender,
para aceptar que realmente Jesús resucitó. Vamos a ver algunos elementos brevemente. Iniciemos con la sepultura. Lucas 23, del 52 al 53, dice que fue a Pilato, un hombre llamado José de Arimatea, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Aquí habla de que Jesús realmente ya estaba muerto. Mire, un comentarista explica el proceso de las vestiduras fúnebres. Al preparar un cuerpo para la sepultura, según la costumbre judía, generalmente se le lavaba y se colocaba en posición recta. Luego se le vendaba apretadamente desde las axilas hasta los tobillos con tiras de lino de aproximadamente 30 centímetros de ancho. Entre las envolturas o pliegues se colocaban especias aromáticas. La mirra era una especia que se adhería tan íntimamente al cuerpo que las vestiduras fúnebres no podían quitarse fácilmente. La tumba de Jesús estaba completamente vacía, pero sus lienzos ahí quedaron como testigos silenciosos, pero dando un gran mensaje a gran voz de que el cuerpo que estaba enrollado con esos lienzos ya no estaba y ya no se encontraba en ese lugar. Mire qué bendición. Número 2, la piedra. Marcos capítulo 16, versículo 4. Habla de que colocaron una gran piedra, como leímos al principio, allá en el libro de Mateo capítulo 27, cuando aquellos enemigos de Jesús le pidieron a Pilato que les mandara guardias y también que sellen la piedra. Entonces, esta piedra que habla Marcos 16:4 también, se usaba como protección tanto contra hombres, también contra bestias, porque había cuerpos ahí, había cadáveres. Un códice muy antiguo llamado el Códice Beza tiene un comentario del copista donde menciona que la piedra era tan grande. Mire qué detalle tan hermoso, tan hermoso. La piedra era tan grande que 20 personas, 20 hombres no la podían mover. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Nada, nada es imposible para Dios. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, la piedra ya estaba removida. Además tenía el sello del Imperio Romano, que por supuesto nadie debía violar, nadie debía romper o atentaba directamente contra las leyes del imperio. El proceso de sellado se hacía mediante una cuerda o cable que pasaba por sobre la roca de un lado al otro en la boca del sepulcro y que se sujetaba en cada uno de los extremos a la roca mediante un sello de arcilla. Así que la guardia, mire, aquí hay un detalle importante. La guardia evitaría que los discípulos o que alguien más llegara a robar el cuerpo de Jesús. Pero el sello, aquellas cuerdas que pusieron para sellar y proteger ese lugar, evitaría que los soldados fuesen sobornados en caso de que los discípulos quisieran hacerlo. Entonces, de verdad, aún contra la voluntad de los enemigos de Jesús, ellos mismos marcan la clara evidencia de que Cristo resucitó de la muerte. Imagínense qué gran acontecimiento que incluso aquellos soldados pudieron experimentar. Vamos a hablar del número 3. Vamos a hablar de la guardia romana, de esos soldados. Analicemos primero cómo era el armamento que ellos tenían. O sea, cuán grande era la preocupación de los enemigos de Jesús, de aquellos líderes religiosos judíos que pidieron apoyo a Pilato
al gobierno, para que protegiera la tumba de Jesús. Mire, eso está muy interesante. Ellos utilizaban lo que le llamaban una pica romana. Era un arma pesada, como una lanza, que tenía 2 metros de largo. Utilizaban un escudo, tenían varias formas esos escudos, escudos fuertes. También tenían una espada que medía aproximadamente 1 metro de largo. En el cinto de los soldados traían una daga, así que los soldados, como decimos, iban armados hasta los dientes. ¿Qué iban a poder hacer? ¿Qué daño les podían causar 11 discípulos pescadores que no tenían experiencia en armamento? Sigamos viendo esto. Disciplina. La Biblia dice que después de que Cristo resucitó, los enemigos del Señor sobornaron y pagaron mucho dinero a los soldados para que contaran una mentira, para que dijeran que ellos se durmieron y mientras dormían vinieron los discípulos de Jesús y se llevaron el cuerpo. Veamos la disciplina tan estricta que llevaban los soldados del Imperio Romano. Está documentado que los militares romanos en el tiempo de Cristo eran más estrictos cuando disciplinaban a un soldado que en tiempos modernos. De 102 casos de castigos documentados, 40 fueron pena de muerte en aquellos tiempos. Algunos escritos recopilados de Justiniano mencionan por lo menos 18 ofensas de soldados que se castigaban con la muerte. Vamos a verlo. Número 1, cuando un explorador se quedaba con el enemigo. 2, deserción. 3, perder o deshacerse de sus armas. 4, desobediencia en tiempo de guerra. Estos eran castigos con pena de muerte cuando un soldado cometía esa falta. 5, pasar por sobre la muralla o parapeto. 6, iniciar un motín. 7, rehusar proteger a un oficial o desertar de su puesto. 8, un hombre enrolado ocultándose del servicio. 9, asesinato. 10, colocar las manos sobre un superior o insultar a un general. 11, dirigir la huida cuando el ejemplo podría influenciar a otros. 12, comunicación traidora de planes al enemigo. 13, herir a un soldado camarada con la espada. Merecía pena de muerte. También incapacitarse o intentar suicidio sin excusa razonable. 15, abandono de la guardia nocturna, incluso dormirse. Y aquí está. Entonces, ¿cómo es posible que unos soldados, conociendo cuán estrictas eran las penas, los castigos que se les imponían, cómo es posible que se iban a dormir vigilando la tumba de Jesús? Mire, ¿qué podemos aprender de todo esto? De que aún el mismo infierno y el mismo Satanás estaba y hasta el día de hoy sigue luchando, tratando de desvirtuar que Cristo ha resucitado. Querido hermano, hermana, amigos, damas y caballeros que nos sintonizan en este mensaje, ¿acaso habrá alguna duda de que Cristo se haya levantado de la tumba? De ti depende la decisión. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo quiero animarte a creer. Escucha lo que la palabra del Señor menciona: que la tumba está vacía. Y por lo tanto, si Cristo se levantó de la muerte, Él lo va a hacer contigo y conmigo también en el día postrero. Y si aún estamos vivos, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, si tú y yo aún estamos vivos, cuando suene la trompeta, seremos arrebatados y juntamente con los muertos que resucitarán primero, nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Vale la pena caminar en la palabra del Señor. Número 4, la tumba vacía. Mateo capítulo 28 del 1 al 6, Marcos 16 del 1 al 7, Lucas 24 del verso 1 al verso 12 y Juan capítulo 20
del verso 1 al verso 12, hablan y dan testimonio de que la tumba de Jesús está vacía. Es cierto que la mayoría de las víctimas de la crucifixión o bien fueron arrojados en un cementerio reservado para los delincuentes comunes, o simplemente fueron dejados en la cruz para que los pájaros y las aves de rapiña se alimentaran de sus carnes. Sin embargo, en el caso de Jesús fue totalmente distinto. La Biblia indica que Jesús fue sepultado, como ya mencionamos, en la tumba de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, el mismo grupo que había de verdad planeado la ejecución de Jesús. La tumba quedó totalmente vacía. Hay un documental que por ahí del año 2007, un hombre llamado James Cameron estaría proyectando a través de Discovery Channel. Quizá no vale la pena hablar mucho de esto, pero fue solamente un intento fallido de demostrar que habían encontrado la tumba de Jesús y de sus familiares. Resulta que no tuvo ningún tipo de impacto esta noticia, porque pues eruditos, arqueólogos, estudiosos se han documentado de que en aquellos tiempos era muy común que encontrasen personas, tumbas con nombres de personas llamados Jesús, José, María, Judas. Entonces era algo pues que intentaba demostrar que la resurrección de Jesús simplemente era un mito, una falsedad o una mentira. Pero este documental de James Cameron se hundió, igual que su pasada película El Titanic, y no prosperó. Mire, los soldados que experimentaron vieron al ángel como un relámpago fulminante, y eso provocó que ellos cayeran como muertos. ¿Quién puede resistir a la presencia gloriosa de un Dios todopoderoso que ni la tumba ni la muerte lo pudieron detener? Oiga, una piedra de unas 2 o 5 toneladas, una guardia de soldados romanos bien armados, eran entre 10 a 30 soldados. No, nada de eso iba a detener que Cristo saliera triunfante de aquella tumba. Ahora hay tantas teorías, conspiraciones, películas, libros como el Código Da Vinci y tantas cosas que han salido para tratar de desvirtuar o simplemente ridiculizar que lo que la palabra de Dios dice es real. Pero hasta el día de hoy nada ni nadie ha podido demostrar lo contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Quiero hablar también acerca de las apariciones de Jesús, ya como uno de los últimos puntos. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al verso 8. El apóstol Pablo habla y expresa una gran verdad. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente, decía Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo afirma que todas las profecías se cumplieron en Cristo Jesús. Verso 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, dice, también conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo afirma, y Pablo no era un neófito, Pablo no era un ignorante, Pablo, un hombre muy preparado, un hombre muy inteligente, lleno de sabiduría, alumno de aquel gran maestro o rabino llamado Gamaliel, que por cierto, también Gamaliel le dijo a sus compañeros del Sanedrín que no se metieran con aquellos hombres, con los discípulos de Jesús, porque si esa obra era de los hombres, se iba a hundir, iba a desaparecer, iba a perecer. Pero si esa obra era de parte de Dios, esa obra iba, y por supuesto hasta hoy ha permanecido para la honra y la gloria del Señor. Así que si tú tienes dudas, porque eres cristiano, evangélico, crees en Cristo, crees en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, pero si por ahí has escuchado pláticas, doctrinas o enseñanzas que te han movido el tapete y dudas si te encuentras no en la religión correcta, no, sino en la doctrina correcta. Mira, la misma palabra te demuestra que Cristo realmente está vivo y que Él no está y jamás estará en una tumba. Por eso es muy importante que nosotros entendamos de que si Cristo, después de haber resucitado, se apareció a otros, mira, en la Biblia hay varios ejemplos. Se apareció a María Magdalena en el huerto, Marcos 16 del 9 al 11, a dos personas que iban camino de Emaús, Marcos 16 del 12 y 13, a Pedro en Jerusalén, Lucas 24, 34, a los 10 discípulos en el aposento alto, Lucas 24, 36 al 43, a los 11 discípulos también en el aposento alto, un domingo siguiente, Juan 20, 26, se le apareció a 7 discípulos que pescaban en el mar de Galilea, Juan 21, del 1 al 25, y a más de 500, cuando Jesús ascendió a los cielos, hubo más de 500 espectadores. Oiga, qué maravillosa experiencia tuvieron estas personas, esos hermanos que pudieron ver con sus propios ojos. Cuando Cristo era alzado, se elevó hacia el cielo, una nube lo recibió, una nube lo cubrió. Esa nube que es la Shekinah de Jehová, esa nube que representa la gloria del Señor, esa nube que guardaba el tabernáculo, el campamento, esa nube que es la presencia de Dios. Y de repente aparecen dos ángeles y que le dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Y ahí recibieron una promesa. Los ángeles les dijeron que así como se fue, Él también volvería. Hermano, estamos viviendo tiempos finales. Cristo está a las puertas. Hoy, que es un domingo de resurrección, Dios está hablando a tu corazón a que no decaigas en tu fe, no te desanimes, no te apartes, no abandones la palabra del Señor. Al contrario, abandona tu pecado, abandona la vida que llevas alejado de Dios, abandona aquellas pasiones desordenadas, abandona la mentira, abandona todo aquello que ha quitado el primer lugar a Dios en tu vida y en tu corazón. Cristo está a las puertas. Si en aquellos tiempos los enemigos de Jesús no refutaron su resurrección, ¿cuánto más ahora? En Hechos capítulo 2, del 22 al 24, cuando Pedro predicaba aquel primer sermón y decía: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Alabemos juntos al Señor. Ni la muerte ni el sepulcro
pudieron detenerlo. Eso quiere decir que si hoy tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes también la vida eterna. Nadie te puede prometer lo que no tiene, pero si Cristo promete vida eterna, es porque Él mismo es la vida. Y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor. Por último, punto número 6, hablando de las evidencias de la resurrección de Cristo, podemos mencionar las vidas transformadas de los discípulos, las vidas transformadas de la iglesia primitiva, de la iglesia perseguida y de la iglesia que a lo largo de toda la historia se ha mantenido fiel y leal a Jesucristo. Ningún otro profeta, filósofo o iluminado ha sido atacado tanto como Jesús. Nadie habla mal de Mahoma, ninguno habla mal de Buda, no hay nadie que hable mal del Dalai Lama ni del Papa. Pero ¿por qué de Jesús se levantan científicos, doctores, arqueólogos, gente que intenta refutar que lo que la palabra de Dios enseña son mitos? La santa palabra no es un mito, es una realidad. ¿Por qué? Porque si aún los discípulos tuvieron un cambio extraordinario de 180 grados, ¿cómo es posible que cuando llevan prisionero a Jesús, todos los discípulos huyeron, escaparon, tenían temor? Ellos no eran hombres poderosos, no eran hombres fuertes, ellos eran hombres sencillos, pescadores, eran personas que no tenían experiencia con las armas. Pero ¿sabe cómo es posible de que después de que Pedro, ¿verdad?, niega a Cristo, los demás discípulos lo abandonan? Ninguno estuvo presente en la crucifixión excepto el discípulo amado Juan. Mira, todos estaban desconcertados, sin esperanza, con las ilusiones deshechas. Lo habían dado todo por perdido. Pero escucha esto: 3 días, solamente bastaron 3 días, 3 días para que la historia de aquellos hombres cambiara rotundamente. Después no les importaba ser azotados, no les importó ser martirizados. Ellos tenían una filosofía de vida: mejor es obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Mire qué tremendo. Muchos de ellos, o la gran mayoría, a excepción de Juan, después de haber estado exiliado en la isla de Patmos, Juan fue el único que murió por vejez y por muerte natural. Todos los demás fueron martirizados. Pedro fue crucificado de cabeza y todos ellos murieron. Y después, los 200 años que la iglesia perseguida sufrió martirio, morían devorados en las arenas de los circos romanos por los leones y por las fieras. Preferían ser quemados vivos en lugar de blasfemar y de negar su fe en Cristo. ¿Qué los llevó a tener tan semejante fe? ¿Qué los llevó a tener una fe inquebrantable? ¿Sabe qué fue lo que los llevó a eso? No fue fanatismo, no fue fanatismo, ni fue locura, ni era ignorancia. La iglesia primitiva y aún los millones de cristianos en el mundo entero que hasta el día de hoy son capaces de entregar y de sacrificar su vida a causa de Cristo, es porque saben que lo que la palabra menciona, lo que la palabra dice es verdad, es una realidad. Y si la Biblia dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro y lo encontraron vacío, aleluya, y cuando aquel ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado, aleluya. Esta es y fue y será la noticia más importante de toda la historia de la humanidad. Hay evidencias: la sepultura, la piedra, la guardia romana, la tumba vacía,
las apariciones de Jesús y por supuesto las vidas transformadas con el evangelio de vida que Cristo nos vino a traer a este mundo. No hay por qué renegar y negar la fe. No hay por qué abandonar las filas del evangelio de Cristo. No hay ningún motivo, ninguna razón. Aún en medio de la crisis y en medio de las pandemias y en medio de cualquier circunstancia, querida familia, Dios está con nosotros. Él lo ha prometido así. Por lo tanto, yo quiero invitarte y quiero motivarte a que hoy más que nunca tú renueves tu compromiso con Dios. ¿Por qué no le decimos al Señor el día de hoy: Señor, hoy quiero, Padre, de todo corazón y con toda la valentía, hoy quiero confirmar contigo, Señor, mi compromiso. Quiero reafirmar mi fe y quiero, Señor, decirte que tú eres mi Padre, mi Salvador, mi amo y mi amigo. ¿Por qué no le decimos al Señor el día de hoy: gracias, porque nos das el privilegio, o nos diste el privilegio de haberte conocido? Y si aún tú no conoces a Jesús, el que habla la Biblia, un Jesús histórico, pero también un Jesús vivo que tiene poder para cambiar tu corazón, hoy es el día que tú puedes entregar tu vida a Cristo Jesús. Mi padre, que fue un hombre que antes de conocer a Cristo trabajaba, tenía su negocio, pero todo lo malgastaba en el alcohol, hasta que un día le dijo al Señor, levantó su mirada al cielo en una madrugada, que por cierto estaba alcoholizado, pero le dijo al cielo, le dijo a Dios: Dios, si realmente tú existes, cámbiame. En aquella casita tengo un niño de 4 años que no quiero que sea como yo. Por la gracia de Dios, mis padres conocieron a Cristo, son pastores en el estado de Veracruz, y también por la gracia de Dios aquí estamos sirviendo a Cristo. Y hasta que el último aliento o el último día de nuestra vida, hasta el último segundo de la manecilla del reloj de nuestra existencia, con la ayuda de Dios, aquí seguiremos. No queremos dar marcha atrás. Tampoco lo hagas. Ahí donde te encuentras, si puedes ponerte de pie con tu familia o con quien estés, vamos juntos a hacer la siguiente oración. Puedes repetir conmigo: Señor Jesús, gracias por darme la vida eterna. Hoy reconozco, y siempre lo haré, que nunca nadie será igual a ti, porque tú eres el único quien te levantaste de la tumba. Ahora estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Perdóname si me he apartado. Perdóname si he descuidado mi vida espiritual. Perdóname si he descuidado mi comunión contigo. Pero hoy quiero reafirmar y confirmar mi compromiso contigo y con tu santa palabra. Si puedes, en tu lugar donde estás, levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi hogar, todo lo que soy y todo lo que tengo. Señor, te lo entrego en tus manos. Quiero que mi vida sea para ti una ofrenda agradable, y también quiero ser un instrumento que, al igual que los discípulos, que al igual que el apóstol Pablo y que al igual que la iglesia primitiva, llevaron tu palabra a muchos lugares. Señor, gracias, porque sé también que usarás mi vida, mi corazón, mi boca, los dones y los talentos que me has dado para tu honra y tu gloria. Señor Jesús, te damos gracias porque en ti hoy tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Alaba a Cristo ahí donde te encuentras. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te deseamos en el nombre de Jesús una semana llena de bendición, que ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna pestilencia toque tu vida, tu familia, sino que seas guardado en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima y no olvides compartir
esta transmisión. Hasta la próxima, familia. Los amamos.